Dios les bendiga, hermanos, muy buenas tardes. Qué bueno verles hoy, miércoles de semana. Qué bueno ver a nuestra hermana Hilda aquí ya. Estuvo enferma 2 semanas. Pero ya, gracias a Dios, que bueno, aquí está y que la vemos ya recuperada, hermano. Dios le bendiga. Y que bueno, siga adelante y sigamos orando por nuestra hermana Hilda, hermanos. Ha estado enfermita. Bien, ¿estamos listos para hoy, hermanos? ¿Empezar? Ok, recordemos que tenemos que estar, hermanos, siempre conscientes de lo que hacemos para Dios, ¿ok? Les he mencionado, hermanos, que la Biblia hay que usarla bien. Hay que usarla bien, ¿verdad? Déjenme contar uno que pinte más firme y más. Plumas, bueno. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad. Tenemos la Biblia, hay que usarla correctamente, hermanos. Y lo que dice Primera de Pedro, capítulo que era el 3, pero también el 15, que tenemos que estar nosotros preparados para presentar defensa, para dar razón de lo que nosotros creemos, de lo que hemos obedecido, de lo que hacemos. Si le preguntan por qué eres cristiano, por qué vas a la iglesia, a dónde vas, por qué hacen lo que hacen ahí, por qué bautizarse, por qué hacen lo que hacen. Surgen muchas preguntas. Debemos entender, hermanos, que si tratamos de usar bien la palabra de nuestro Dios, tenemos que la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, lo hemos mencionado, y que Jesús llegó a este mundo para traernos ese nuevo pacto. Jesucristo vino a decirnos cómo hacer las cosas. De hecho, con la llegada de Jesús vino la gracia y vino la verdad. Y por eso podemos leer en Mateo, podemos leer en Marcos, podemos ver en Lucas y podemos ver en Juan, hermanos, esa obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo hizo, sus enseñanzas, sus milagros, ¿sí? Una misma historia contada por 4 escritores: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después de que Jesús, hermanos, se fue al cielo, dejó instrucciones a sus apóstoles para que nosotros, ya como iglesia, porque la iglesia vino a existir, a ser una realidad después de que Jesús se fue. Él dijo: voy a edificar mi iglesia, y la estableció. Y la iglesia, hermanos, tiene dejó Jesucristo reglas, dejó mandamientos para que la iglesia continuara en esos mandamientos, en esas reglas. De hecho, nos dijo que las personas pueden ser añadidas a su iglesia a través de la obediencia a la verdad, a través del evangelio. Y que una vez que estando en la iglesia, hermanos, la iglesia rendía adoración, rendía un servicio especial, porque ahora le pertenece a Dios. Hemos visto en clases anteriores que la iglesia tiene una forma de adoración, ¿sí? Y habíamos dicho que la iglesia le adora a Dios siempre y lo hace todos los días, donde quiera que esté, con sus palabras y sus acciones, pero también lo hace de una manera específica, en un día específico y en un lugar específico. Eso habíamos hablado en la clase pasada. Y la iglesia, hermanos, ha entendido que la iglesia lleva a cabo varios actos de adoración, hermanos. Lleva a cabo varios actos de adoración el día específico, en el lugar específico. La adoración proskineo.
¿Y cuál es esa adoración que lleva a cabo la iglesia, hermanos? Ese día específico, ¿de acuerdo? Muy bien. Mesa del Señor. Eso lo vemos claramente, que la iglesia se reunía el primer día de la semana para hacer memoria del sacrificio de Cristo. Ese mismo día también la iglesia se reunía para la enseñanza. En este caso también la predicación de la palabra. Esto mismo también la iglesia, aparte de esto, también ¿qué hacía la iglesia cuando se reunía? Cantar, orar y ofrenda. Ya abundamos acerca de ello. Es bueno un día que estudiemos nada más de la mesa del Señor, nada más de lo que es la enseñanza y la predicación, de qué consta, hablar del canto, hablar de orar y hablar de la ofrenda. Son los actos de adoración que la iglesia en el primer siglo llevaba a cabo. ¿Okay? Podemos llamarle que son los 5 actos de adoración que se hacen el primer día de la semana. ¿Okay? Hasta ahí estamos bien. Hemos entendido esto. Pero nos preguntan muchas veces, o a veces nosotros nos preguntamos, aparte de esto, ¿qué más hacía la iglesia en el primer siglo para adorar? ¿Qué otras prácticas se hacían? ¿Mande? Es como una pregunta, ¿verdad? Está la hermana comentando, pero está bien, hermana, qué bueno, me gusta porque ella trae su libretita y de ahí saca los apuntes y mire todo lo que ha contado. Hermana Alexis, qué bueno. Es buen pensamiento. ¿La iglesia practicaba del diezmo? Antes sí. Acuérdense que tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La ofrenda era lo que el cristiano debía traer cada primer día de la semana cuando se reunía como iglesia. Entonces, vamos a mencionar aquí a manera de pregunta. Aparte de esto que ya vimos, ¿la iglesia practicaba el diezmo? ¿Mande? Cuando Jesús narra los evangelios, Él trajo el diezmo. Es bueno estudiar acerca del diezmo. Voy a poner otro aquí, porque eso mencionó la hermana Alexis. Pero como pregunta, Otra que hoy podemos ver en el mundo religioso que se practica. Esto lo hemos constatado, hemos citado pasajes de la Biblia para poder ver qué era lo que la iglesia hacía. Esto, dice hermano, el diezmo, buena pregunta, buen pensamiento para desarrollar. Ahí les va otra que hemos visto en el mundo religioso que se practica. El domingo, primer día de la semana. ¿Ha visto eso? Los testimonios. ¿La iglesia hacía esto? Buena pregunta. 3. Danza o baile. La iglesia de Cristo, aparte de que llevaba a cabo esto, ¿tenía esto?
Pregunta. Hablar en lengua. Es otra cosa, excelente. Hablar en lenguas. ¿Eh? Diezmos, testimonios, danza o baile, hablar en lenguas. Voy a poner nada más, ¿sí? Ok. El uso de pastoras, también lo vamos a ver. Yo ya no me ocupo, pero pongo estas, nada más. Aquí tenemos para salir como a eso de las 2 de la mañana, amigos, porque necesitaríamos explicar todo esto, ¿ok? A ver, tan solo esto que acabo de mencionar, lo podemos ver que la iglesia lo llevaba a cabo. No, pues que sí, no, pues que no. Ok. Es importante, hermanos, porque acuérdense, hay que usar bien la palabra de Dios y hay que dar respuesta, hay que estar preparados para dar respuesta cuando nos preguntan. ¿Sí? Voy a traer el tema del diezmo tiempo para contrastarlo con la ofrenda. Testimonios. Esa práctica donde pasa uno, pasa otro, pasa la señora, pasa el señor y empieza, ¿verdad? Y está bien, no es su historia, es como el Señor transformó, entiendo. Pero dijo por ahí una nueva, dice, ya me la sé, ¿verdad? Ya se sabe la historia y vuelve y deje pasan media hora. Y luego le sigue el otro, pues ¿a qué hora salen? Pues vienen saliendo como hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. El danzar. Por ahí te salen los videos, brinque, dance. Hablar en lenguas. Instrumentos, y aquí podemos poner hasta luces y hasta humo por ahí, ¿verdad? Humo de repente en el escenario. Ok. ¿Qué de esto cabrá aquí según lo que dice la Biblia? Eso es lo que quiero que veamos, de alguna manera, ¿ok? De esto no tenemos duda, porque esto lo podemos constatar. La iglesia se reunía para participar de la mesa del Señor. La iglesia se reunía para que Pablo les enseñara, tanto así que le alargó el discurso hasta la medianoche. La iglesia cantaba, claro que cantaba, oraba y traía su ofrenda, ¿ok? ¿Con cuál empezamos? Para explicar de eso. ¿Con cuál, hermano? Testimonio le gusta el hermano. Ese le cabe bien. Bueno, mire, vamos a ver, vamos a empezar. Vamos a poner reglas, que las mismas reglas las ha puesto Dios, ¿ok? Tenemos que entender, hermanos, reglas básicas para poder por ahí guiarnos, porque bien emocionados por aquí hasta le entramos a esto, ¿no? Ya bien emocionados, pero ¿cuáles son las reglas que Dios pone? ¿Qué propósito tiene la adoración? ¿Qué propósito tiene la adoración? ¿Ok? ¿Cómo debe llevarse a cabo esto? ¿Qué principios debemos seguir? Ok, vamos a verlo. Muy bien. Si se trata de adorar a Dios, hermanos, si se trata de adorar a Dios, pues la intención ¿qué es? Glorificar, en este caso, a Dios. ¿O no lo hacemos con este propósito? Que quede claro, porque luego el punto es que a veces queremos nosotros sentirnos bien, pero el punto es que yo lo hago para glorificar a Dios. Miren, de hecho es el propósito de la iglesia, ya lo habíamos visto, pero vamos a recordarlo. Y esto nos va a ayudar para entender esto y también entender después esto, aunque lo vamos a desarrollar después. Efesios capítulo 3, versículo 21.
¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de que se hagan las cosas dentro de la iglesia cuando se trata de adorar? Efesios 3:21 dice, a Él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Por cuánto tiempo? Por todas las edades. Y luego dice, por todos los siglos. Amén. Entonces, la intención de que la iglesia se reúna para adorar a Dios no es el propósito de satisfacerme a mí. No es el propósito de yo sentirme bien. Claro que cuando yo glorifico a Dios yo me siento bien. Pero no voy a buscar glorificarme a mí o hacerme sentir bien a mí. Tanto así, hermanos, que el punto, que a veces la adoración entra en que, mira, es que si tú le quitas esto, la gente va a dejar de adorar, va a dejar de venir. Al punto de que la gente ha creado o ha puesto ritmos del mundo con letra cristiana, entre comillas, para como de alguna manera decirle, mira, se escucha, vas a seguir escuchando el ritmo de aquella canción que cantabas afuera en la cantina, pero ahora con letra cristiana. ¿Qué buscamos? Glorificar a Dios. Ese es el punto, hermano. Glorificar a Dios. Me gusta este texto de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y me gusta porque ese texto, hermanos, nos enseña que qué es lo que debemos hacer para glorificar a Dios. Mire, ¿qué dice? Primero de Pedro 4:11 dice, ¿alguien que lo lea? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano. Dice, para que en todo, la segunda parte de ese texto, para que en todo sea Dios glorificado. Y para que Dios sea glorificado, ¿qué tengo que hacer? La primera parte del texto. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si vas a ministrar, ministra conforme al poder que Dios da. Para que de esa forma, dice, glorifiquemos a Dios por medio de Jesucristo. Entonces el propósito de todo esto es glorificar a Dios. Dios me ha llamado para su alabanza, para su honra, para que yo le glorifique porque pues me ha llamado, soy su discípulo, he de adorarle. Entonces entiende que el propósito es que me glorifiques por medio de mi Hijo Jesucristo. Y para eso tienes que cuando hables, dice, habla conforme a las palabras de Dios. No conforme a lo que tú crees, o piensas, o te gusta. Sujétate y pégate a la palabra para que yo sea glorificado. Eso lo entendemos, ¿verdad? Entonces, cuando entendamos estas reglas, hermanos, vamos a entonces a después ver esto, si aplica o no aplica. Traemos estos principios muy bien definidos. Y aun cuando glorifica a Dios, hermanos, tiene que haber otro principio. Tengo que hacerlo con amor. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. El amor, hacerlo con amor a nuestro Dios. ¿Qué dice Primera a los Corintios 13:1? Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Sí. Ese címbalo, allá otra vez hay un restaurante por allá que tiene como un palo y una esponja arriba y como un disco así que le pega y hace ruido. Es un címbalo que retiñe y suena fuerte. Si yo no tengo amor, pero qué bonito hablo, y hasta hablo lenguas hasta angelicales, ¿qué creen?
o hasta lenguas, que ahorita esto que aquí aplica, hablar en lenguas. Pero si no tengo amor, como una flauta que toca, pero no hay corazón en él. Porque el amor debe existir. Y número uno, el amor hacia Dios y el amor hacia nosotros, entre nosotros. Imagínense, venimos aquí a adorar a Dios, a glorificar a Dios, porque amo a Dios, pero estoy peleado y estoy enojado con mis hermanos y no los amo. No puede ser eso. Eso no puede ser. Oye, me gozo en esto y en esto. Oye, pero mira, ¿a quién estás glorificando? ¿A quién estás sirviendo? A ti mismo. Hay amor en esto, amor en el hecho de que estás obedeciendo a Dios. Decía una madre por ahí, mira, mijo, usted me dice que me ama mucho y me quiere llenar de besos y abrazos, pero no me hace caso. Quiero besos, pero también quiero que me haga caso lo que le digo. Si no, mire, de tanto beso de nada me sirve. Y haga lo que tiene que hacer, lo que yo le mando, porque también eso es amor, hermano. ¿Qué otro principio debe haber cuando yo tengo que adorar y glorificar a Dios? ¿Qué principio debo tomar? Bueno, debo entender, hermanos, que debe haber ¿qué es? Edificación. Tiene que haber edificación. Cuando yo, aparte de glorificar y alabar a Dios y hacerlo en amor, tengo que edificarme, hermanos. Vengo a edificarme. Y usted mismo vaya viendo si entra o no entra, llega o se aplica. Pero mire, estas cosas se está uno identificando con lo que dice. Mire, vamos a ver. Un pasaje muy conocido. Primero los Corintios 14:15. Cuando se trata de cantar y cuando se trata de orar. ¿Qué dice? ¿Ok? ¿Y por qué quiere Dios el entendimiento? Porque tiene que haber reflexión. Tiene que haber un razonamiento en lo que haces. No solamente hacerlo por hacerlo. No solamente porque todos lo hacen, pues yo también lo hago. No, tiene que haber un porqué y que lo entiendas. Porque orarás con el Espíritu. Conéctate con Dios. Pero también tu mente, tu razonamiento. Canta y cuando ores, que haya entendimiento en lo que haces. Y a veces muchos nada más se arrancan y córrele, vaya. Pero pues no es que siento bonito, es que no se trata de sentir bonito solamente, sino de que haya un entendimiento del por qué lo haces. Oraré con el entendimiento, cantaré con el entendimiento. Y mire, para aquellos que hablan en lenguas, lea el anterior, el 14, el 14:14. ¿Quién lo lee, por favor? Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No hay fruto. Y si leen allí en el versículo más abajito, en el versículo 19, Pablo les dice a manera de regaño, 14:19, ¿alguien que lo lea el 19? Pero en la iglesia prefiero que 5 palabras con entendimiento. ¿Que cuántas palabras? Que 10,000 sin entendimiento. En lengua desconocida. Imagínense, me arranco y ahí les va. ¿Qué dijo el hermano? No podemos decir amén. ¿Qué habrá dicho? Ok, entonces usted más o menos va a ir viendo cómo se acomoda toda siguiendo estos principios, ¿no? Entonces aquí puse el 14 para que si lo quieren anotar, voy a poner aquí
14, el 15, el 19. Tiene que haber edificación. Y vamos a empezar de 1 Corintios 14, del 1 al 3. ¿Quién lo lee, por favor? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Qué bonito ahí, hermanos. Pero el que habla a los hermanos, el que habla a la iglesia, y el que enseña. Acuérdense que el que profetizaba, hermanos, no era que dijera, ay, del año tal, a tal hora va a pasar esto. No, profetizar en aquel tiempo es simplemente traer el mensaje de la palabra. Profeta significa uno que habla por otro. Como no había Biblia, hermanos, habla la Biblia de Timoteo. No podía decir el hermano en Corintios, habla la Biblia en Corintios 16, porque todavía no estaba, hermanos. Era necesario que el profeta dijera, Señor, revélame lo que quieres que le diga a la iglesia. Y el Dios le revelaba a través del Espíritu, le revelaba lo que decía. Y la iglesia se edificaba, hermanos. Fíjense lo que traía la enseñanza. 3 cosas traía. ¿Qué traía, hermanos? Exhortación, edificación, exhortación y consolación. Exhortación, no está bien la palabra, ¿sí? Exhortación, edificación, ¿qué es lo que busco yo cuando me trato de edificar? Exhortación, hermanos. A mí la palabra exhortación es encontrar un ánimo, un empuje para seguir adelante. No necesitamos eso cuando venimos con la iglesia. Dijo, en otras palabras, decían, hermano, voy y recargo pilas. Sí, necesito yo eso. Oye, hermano, pero si te la vives en esto, se te va el tiempo y cuando quieras, pues al menos ya me fui bien gozoso. Sí, hermano, pero eso se te quita el ratito que ya estés logrando ahí. Pero la palabra te hizo reflexionar, te hizo entender la voluntad de Dios y saber dónde estabas y dónde Dios te quiere. Consolación, hermanos. ¿Cuántos corazones no son consolados cuando se predica la palabra, hermanos? Entonces, si ven los principios con los cuales nosotros tenemos que trabajar para darle lugar al plan de Dios y no al nuestro. Pero cuando buscamos lo nuestro, cuando buscamos satisfacer nuestra propia carne, nuestro propio cuerpo, hermanos, nos desviamos. Edificación, hermanos. Edificación. Eso es lo que quiero que se edifiquen, hermanos. Mire lo que dice más adelante, hermanos. En el 14, bueno, está bien, hermanos, con ese texto. Y aquí de edificación, ahí les va nada más para que vean qué dice en 1 Corintios 14:33. El 14:33. Nada en 1 Corintios. Ese es un mensaje para todos. A ver qué dice. Bueno, Dios no quiere que te reúnas para que salgas más confundido. Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Y si tú traes esto, hermanos, no creo que te deje muy claro la mente, de verdad. Oye, aquel hermano, mira, ¿a qué se dedicaba? Y empieza el testimonio y de repente dice cosas que ni siquiera deben decir, hermano. Y ahora cuando saludo del hermano ya ni quiero saludar. Me contó lo que hacía, bueno, está bien, no entiendo dónde lo sacó el Señor, pero a eso no hay necesidad, hermano. Venía con mi mente limpia, ahora ya me voy más cargado, No, hermano, no. Entonces, no, se trata de exhortar, edificar, consolar. El hermano crezca. Esos principios tenemos que seguir.
pasito izquierda, pasito derecho, y uno para atrás, y gloria a Dios, y una porra a Dios, y no salimos de eso, hermanos. No se cumplen los propósitos. Aparte de esto, hermanos, ¿qué más tiene que haber? Primera los Corintios 14:40. ¿Puede añadir ahí reverencia? Pues es que ahí está, 1 Corintios 14:40, ahí está la palabra. Hágase todo decente reverencia. Hágase todo decentemente y con orden. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, ni de desorden, hermanos. Ni de desorden. Tanto así, hermanos, tanto así, que dice los primeros Corintios. Fíjese el problema que pasaba ahí con los Corintios. Primeros Corintios 14:23. Ahí nomás para que vea qué pasaba ahí. ¿Qué decía? ¿Qué pasaba ahí con la iglesia de los Corintios? Que estaban todos ahí desordenados, hablando en lenguas, gritando, uno tras otro, y otro aquí y otro allá. ¿Qué decía? ¿Qué dice 1 Corintios 14:23? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué asusta? No dirán que estáis locos. Bueno, entren. Y si no hay orden, pues sino desorden. ¿Sí? Yo me ha tocado ver, hermano, yo quiero buscar paz, yo quiero que se me edifique la palabra, pero la tambora está con todo, hermano, la tambora, ya no aguanto, mejor me voy. Y luego regaño a mis hijos que le van a agarrar, pero entonces estoy mal porque no me voy y me gozo, porque no siento la tambora que retumba en mi corazón y en mi espíritu. ¿Cómo es que dice la Biblia? Cánticos espirituales, no que inciten la carne, sino cánticos que apunten hacia el espíritu, no hacia lo físico. Lo vamos entendiendo, ¿no? Ok, orden. ¿Y qué más le gusta aquí? Obediencia. Todo esto tiene que ser de acuerdo al plan de Dios. Obediencia. Me gusta mucho ese texto. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Es un texto que deben marcar allí, marcarlo y aprenderse de memoria. Porque en el versículo anterior está hablando del canto, el 16, hablando entre vosotros con salmos, himnos, o cantando al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y luego cierra y dice, todo lo que hagáis, ya sea de qué, de palabra o de acción, de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor. Y esa frase de hacerlo todo en el nombre del Señor tiene un entendimiento muy claro. Hacerlo todo en el nombre del Señor. La palabra en el nombre de significa bajo la autoridad, bajo la instrucción y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pongo bien fácil. Andan ahí un policía queriendo entrar a una casa y toca la puerta. Abra la puerta. ¿Y usted quién es? Pues abra en nombre de la ley. Yo no vengo por mí mismo, vengo en el nombre de la ley. Ya cuando escuches el nombre de la ley, ya abres la puerta porque
O sea, ya hay alguien que lo mandó a él. Entonces, hacerlo todo en el nombre del Señor es bajo las indicaciones, bajo la autoridad, bajo lo que el Señor estableció. ¿Entendemos? Todo lo que digas y hagas tiene que ser de acuerdo a las instrucciones, porque el que tiene toda autoridad es Cristo. Y Él dijo cómo. En Mateo capítulo 28, 18 al 20, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego dice: por tanto, o sea, debido a que yo tengo toda la autoridad, toda la potestad, ahora vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice: enséñenles todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo les he mandado, enséñenles. Ok, entonces hay que respetar la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Tiene que haber obediencia, hermanos, a las instrucciones que ya Jesús puso, no a lo que, oye, ¿qué crees? Para jalar gente vamos a hacer esto. ¿Qué tal si hacemos una lotería aquí en la iglesia? ¿Para qué? Pues para juntar fondos. ¿Quedaría o no quedaría bien, hermanos? Pues sí, suena bien porque juntamos rapidito lotería. Y hasta de paso nos divertimos. El sol, la jirafa, la luna, ya nos estresamos y luego todavía cooperamos para ir. Pues qué padre el asunto. Oye, pero la Biblia dice que la iglesia no usaba de eso, o no se usaba de eso. Es que no había lotería, hermano, seguramente había otras cosas. El Señor nos dijo: mira, yo lo que quiero es que cada quien ponga aparte algo según haya prosperado el primer día de la semana, conforme dictó su corazón, póngalo ahí. Señor, si tú dices que así, así lo voy a hacer. Un ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento en cuanto a lo que está diciendo usted, esto es en Levítico 10. Claro, ahí está un ejemplo muy claro. Del 1 al 2. Sí, así es. Y eso que está diciendo el hermano es un ejemplo de cómo es Dios. ¿Sí? Y el ejemplo que está poniendo el hermano es de los hijos de ¿quién? De Leví, de Aarón, Nadab y Abiú. Y ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. Y cuando lo ofrecieron, pensando que Dios lo iba a aceptar, cayó fuego del cielo y los quemó allí. Levítico 10, 1. Porque ofrecieron fuego extraño, fuego que Dios nunca les mandó. Y esto es bien importante, hermanos. De hecho, hasta se aplica a nosotros. Usted está trabajando allí en una empresa y se le dieron órdenes en la empresa: mira, tú tienes que usar esta máquina y estas son las indicaciones que vas a usar. Y ahí están bien claritas las indicaciones. Pero luego usted va y dice: ok, aquí dice que esto, pero no me dijo que puedo usar la máquina para esta otra cosa. Aquí no dice: no usarás esta máquina. Y eso te da derecho a hacerlo. O el otro ejemplo que les pongo: tu mamá te mandó a la tienda a traer chile, tomate y cebolla. Y ahí vas, corre. Y luego dices: pero mi mamá no me dijo que no me comprara unos fritos. Mi mamá no me dijo que no me comprara una coca. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Bueno, si me alcanza, sí. Pero cuando llegue a la casa, pero es que muchas veces el mundo religioso así. A ver, ¿dónde dice que no lo haga? A ver, ¿dónde dice que lo prohíbe? No vas a encontrar un texto, pero sí vas a encontrar textos donde dice lo que sí tienes que hacer. Y eso excluye todo lo demás. Pero hay gente: a ver, dime un texto, enséñame un texto donde diga que yo no pueda danzar, que yo no pueda hacer eso, que no puedo. Mira, pues te lo voy a dar. Pero lo que sí te voy a dar es lo que el Señor te está pidiendo. Porque si no paramos, hermanos. ¿Cuántas cosas no dijo Dios? Ya salvamos, no paramos. ¿En qué vamos a terminar? Pero como Dios sí fue específico, como dice aquí: y todo lo que hacéis, ya sea de palabra o de hecho,
Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y lo añade, dando gracias a Dios o al Padre por medio de Cristo. Bueno, entonces teniendo estos, ¿qué más le podemos poner? El propósito es glorificar a Dios, no darle gusto a los hombres, no a la gente, sino glorificar a Dios. Hacerlo con amor, no de dientes hacia afuera, hacerlo porque amamos a Dios y porque donde nos reunimos debe haber amor. Y amor también implica disciplina, amor, ¿eh? No más cree que amor y apapacho. Amor también es disciplina, porque si usted le da sus nalgadas a su hijo o lo castiga es porque lo ama también. Edificación. Voy a edificarme, sí glorifico a Dios, es correcto, pero pues, debo edificar, debo crecer, debo tener entendimiento. Si no hay eso, entonces no está cumpliendo el patrón de Dios, ¿sí? Quiero edificarme, quiero consolarme, quiero ser exhortado, quiero ser animado. Tiene que haber orden, porque Dios es un Dios de orden. No de confusión, sino de orden y reverente, hermanos. Y entonces cuando ya yo veo esto y lo contrasto con esto, pues ya más o menos ya sé por dónde vamos, ¿o no? Ya aquí nada más trataríamos de explicarlo más claramente y habría ya más entendimiento. Pero mire, esto es lo que tiene que haber, sobre todo esto. Hacerlo como Dios dijo que lo hiciéramos. Hermanos, ¿con cuál quiere empezar? Porque faltan 5 minutos para empezar a hablar. ¿Qué le parece si lo dejamos para el próximo miércoles? Si quiere empezar por el diezmo, yo iba a empezar por hablar en lenguas, explicar esto. Pero pues creo que todos debemos más que el diezmo, hermanos, para explicarlo. O esto los testimonios. ¿Cuál, hermana Valeria? El diezmo, dice. Quiero ese que empezamos por ahí. Pero bueno, hermano, mejor mire, lo dejamos para el próximo. No se les olvide eso, porque esto es base para de aquí continuar a lo que sigue. Dios les bendiga. Gracias.